¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es siempre adecuada. Es pertinente. Surge de una necesidad muy concreta. Una buena práctica es innovadora. Es valiosa. Aporta valor a eso que habitualmente se debe hacer. Se puede medir, objetivablemente, cualitativa o cuantitativamente. Es replicable. Y una buena práctica, para que lo sea, debe ser susceptible de mejora. Bienvenidos al quinto encuentro de profesionales para profesionales. Es un gran placer contar con vuestra presencia en este espacio de actualización y reflexión en el que abordaremos un tema que ya está marcando el presente de nuestra práctica. Humanía, el manifiesto del renacimiento sanitario. Una mirada a cómo la inteligencia artificial y la dimensión humana pueden avanzar juntas para transformar el cuidado, la toma de decisiones y la relación con el paciente sin perder de vista lo esencial, la seguridad, la ética y la calidad asistencial. Mi nombre es Antonia Pérez, soy enfermera experta en heridas complejas de difícil cicatrización y miembro del equipo de la iniciativa de las buenas prácticas. Y tendré el gusto, el super gusto de acompañaros en esta sesión. Hoy nos guía una idea clara. La tecnología puede potenciar la asistencia, pero el criterio clínico, la empatía, la responsabilidad profesional y la atención centrada en la persona siguen siendo irrenunciables. Para ello, contamos con la participación del doctor Juan José Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, quien compartirá claves para compartir este renacimiento sanitario desde una perspectiva práctica y profesional. Os animamos también a participar activamente, dejad vuestras preguntas en el chat, que al final las intentaremos resolver con el doctor y las iremos recogiendo para abordarlas durante el encuentro. Es un auténtico placer, como siempre, doctor Juan José Tirado, estar en este evento, presidente de, como he dicho, del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y quien desde su amplia experiencia y compromiso con la profesión nos guiará en esta sesión de la IA. Así que bienvenido, te damos la bienvenida a este nuevo espacio de unión de profesionales con profesionales y estamos encantados de volver a verte, Juanjo. Pues nada, es un verdadero placer. A ver qué he hecho aquí. Vale. Es un verdadero placer, Antonia, poder volver a conectar con vosotros, sobre todo porque la labor que hacéis me parece muy importante. Ya son muchos años, ¿no? Defendiendo las buenas prácticas como algo que es inherente a nuestra profesión y por lo tanto el que se recuerde la importancia de esas buenas prácticas es muy importante para una profesión como es la nuestra, que es una profesión de cuidado. Me pedisteis que organizara una charla, una conferencia y por supuesto ya sabéis que cada vez que me pedís algo pues aquí estoy para explicar, en este caso, pues una metodología de trabajo y un acompañamiento con lo que últimamente se hace indispensable, que es la inteligencia artificial. El que nosotros estemos ahora mismo, digamos, en el eje central del uso de la inteligencia artificial en materia sanitaria, nos hace también reflexionar si esa inteligencia artificial va a facilitar esas buenas prácticas, como tiene que ser, y hay que considerar la inteligencia artificial como una herramienta más, una herramienta de trabajo, una herramienta que nos permita dedicar más tiempo al paciente y sobre todo una gestión mucho más eficaz de esos tiempos y de esos cuidados que nosotros realizamos. Por lo tanto, nada, si te parece, empezamos con la Pues sí, presentación. adelante y todo tuyo.
Bueno, pues he preparado, ya sabéis, el tipo de conferencias que preparo. Espero, yo siempre que preparo una conferencia, espero no aburrir, porque cuando la hago, si yo me aburro, la cambio. O sea, por lo tanto, espero que os sea de utilidad y que, sobre todo, que sea didáctica. ¿Por qué esta definición de inteligencia humana, ¿no? El renacimiento el manifiesto del renacimiento sanitario? En primer lugar, porque como veis, es un principio, es una declaración de principios. Es algo sobre la inteligencia artificial para que se demuestre que es una herramienta que nos tiene que ayudar. Es una aliada actualmente imprescindible para transformar el cuidado sanitario del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que la sanidad, y lo digo muchísimas veces y es cierto, la sanidad padece lo que se llama fragmentación asistencial. Si eso lo trasladamos a nuestra área de cuidados, también podemos demostrar que existe una fragmentación del cuidado, o más que una fragmentación, una descontinuidad dentro del cuidado. El cuidado es algo que se tiene que ejercer desde la profesión responsable de los cuidados, según la LOPS, que somos nosotros y nosotras, y se tendría que hacer desde el nacimiento, desde el parto, que hay una enfermera matrona que es la que asiste al parto, hasta la atención domiciliaria o el estadio terminal de una persona, ya sea en su domicilio, sea en un hospital o sea en un centro residencial. Esa continuidad del cuidado es algo que por ratio, por problemas económicos y sobre todo por una cosa muy importante, por un problema de planificación, porque siempre se planifica de forma medicalizada y no se planifica de forma como si fuéramos, como hacemos nosotros, con prevención y promoción de la salud. Eso siempre parece que pasa a un segundo término, pues nos obliga de alguna manera a ir haciendo parches. Hay una paradoja, una gran paradoja asistencial, y es el agotamiento. El sistema sanitario, como he puesto aquí en la diapositiva, se enfrenta a un desafío brutal, una cronicidad de alta complejidad. Ya todos sabemos que demográficamente somos un país envejecido, que está generando una presión asistencial brutal y que eso de alguna forma desdibuja la esencia que tenemos del cuidado porque lo urgente no nos permite hacer lo importante. Durante muchísimos años esa metodología tradicional de los cuidados ha intentado evolucionar, pero hoy entendemos que necesita estos aliados tecnológicos disruptivos como pueden ser la inteligencia artificial para evitar el colapso. Os diré que el otro día, yo tengo una madre que tiene 97 años, va a cumplir 98 esta semana. Y bueno, aunque está bien, tiene una descompensación cardíaca importante y ahora está teniendo unos reingresos periódicos. Hace 3 semanas que estaba ingresada y me quedé yo con ella en el hospital esperando cama. Estuvimos 2 días esperando que hubiera una cama. Estábamos en un sitio de observación sin ventanas, etc. Yo miraba alrededor porque estaba saturado y le decía a mi madre: mamá, creo que eres la más joven que hay aquí. Y tiene 97 años. O sea, ¿no os imagináis? Bueno, supongo que sí. Si ejercéis, si lo veis en los hospitales, la gran saturación que existe actualmente en los servicios hospitalarios por esta demografía que, como he dicho, es muy, muy importante. ¿Cuál es la gran paradoja asistencial? Pues una realidad que no se puede ignorar. El creciente envejecimiento, la población pluripatológica, la cantidad de patologías que se van asociando a este envejecimiento, cómo de quemados estamos los enfermeros y las enfermeras, que es una epidemia silenciosa, pero que cada día genera más absentismo. Eso es otra de las realidades que estamos padeciendo. Luego, esos protocolos estáticos que no permiten esa agilidad en cuanto a la gestión de nuevos retos o nuevos problemas y hacen que haya protocolos que se anclan en el pasado y que se van repitiendo. Y luego, un tiempo de reducción al mínimo. Creo que sabéis que más del 40% de nuestro tiempo de asistencia lo tenemos dedicado a mirar una pantalla.
no a mirar a la persona. Por lo tanto, eso es una realidad con la que tenemos que convivir. ¿Qué significa humanía? El título de esta sesión no es un simple juego de palabras, es una declaración de principios y combina humanidad e inteligencia artificial para romper ante todo ese miedo atávico a la deshumanización tecnológica. Human, el profesional sanitario, como eje, la empatía, el trato clínico humano, que eso va a ser insustituible. La inteligencia artificial como aliada, una alianza disruptiva con algoritmos, datos, automatización del servicio, del cuidado y, por supuesto, no al revés. Nosotros no tenemos que trabajar para la IA, es la IA la que tiene que trabajar para nosotros. Y luego el renacimiento, recordar lo más valioso, el tiempo y la capacidad de cuidar para evitar esa carga administrativa y esa saturación que actualmente se tiene. También es cierto que con inteligencia artificial, ya si se estuviera aplicando en casi todos los recursos, a lo mejor podríamos conciliar un poquito mejor los tiempos, porque se repartirían los recursos de acuerdo a las cargas de trabajo y no al número de personas. Todos sabéis que en determinadas áreas se vive muy bien y otras compañeras viven muy mal porque su carga de trabajo, aun teniendo el mismo número de pacientes, es diferente. Mientras el reparto se haga por número de camas o número de pacientes y no se haga por la carga real de trabajo, tendremos un problema, porque eso hace que exista una saturación mayor y por lo tanto ese burnout se vaya potenciando. ¿Cuál es el motor del cambio? Es la inteligencia preventiva. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro y se convierte en un motor de cambio en la actualidad, ya que los algoritmos predictivos y el análisis de datos a tiempo real permiten a la enfermería liderar la vigilancia asistencial de manera inédita. Esto no se había producido con anterioridad y ahora mismo podemos predecir. Ahora veréis una aplicación que he creado precisamente para esa predicción. Desde la vigilancia reactiva a la prevención proactiva. El modelo reactivo es actuar tras el evento adverso. Esto es apagar fuegos. Esto es lo que hemos estado haciendo y lo que seguimos haciendo en muchísimos sitios. Ir apagando fuegos. Actuar una vez ya se ha producido ese efecto adverso. Si cambiamos a un modelo detectivo, identificamos los problemas en curso, pues estaremos generando un modelo predictivo de IA, que significa anticipar y prevenir antes de que se produzca el efecto perjudicial para la persona a la que cuidamos. Por lo tanto, ese cambio de paradigma no es incremental, es una transformación estructural de cómo entendemos el cuidado. Antes de que ocurra el problema, la IA lo anticipa y permite intervenciones tempranas que no solo salvan vidas, preservan la calidad asistencial y, sobre todo, una cuestión muy importante, genera ahorro. No es lo mismo evitar una úlcera que tratar una úlcera. Si evitas, por ejemplo, una lesión de piel, te estás ahorrando un montón de dinero que se puede dedicar a otras cosas. Por lo tanto, tendríamos que enfocarnos en esa idea de prevención. ¿Cuál sería el impacto clínico? ¿Qué es lo que la IA hace por nosotros? Pues evidentemente nos puede ayudar en muchísimas cosas, como anticipar eventos adversos, riesgos de caídas, infecciones nosocomiales, lesiones por presión, mucho antes de que se manifiesten y permitiendo que esas intervenciones preventivas sean precisas y además vayan al eje central del cuidado de las personas a las que tenemos que atender. Aquí tenéis, por ejemplo, un sistema que ya existe, que se llama Personal Care, creo que se llama, donde se va viendo, esto existe ya en algunos hospitales, donde se van detectando distintos aspectos en cuanto a la medicación, en cuanto a la hipertensión, los tipos de diabetes, etcétera, etcétera. Personalizar los cuidados, ¿qué quiere decir? Diseñar planes basados en evidencia dinámica y perfiles de riesgo individuales, alejándonos definitivamente de los protocolos estáticos y generalistas. Yo me acuerdo que yo ya era bastante rebelde cuando, bueno, siempre lo he sido, o sea, no me lo puedo quitar de encima. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la residencia más grande
de España, habían 2 manoteras y la residencia de Carlet. Me acuerdo que los protocolos eran tan absurdos que a mí me parecían, ya siendo joven, ya me parecían una tontería. O sea, porque de repente decían, en esta planta que habían 30 usuarios en cada ala, los martes toma de tensión. Y yo decía, ¿por qué? En invierno, tomar la tensión a un anciano ya sabéis lo que significa. ¡Bof! Échale horas, porque tienes que quitarle la ropa, bajar, o sea, si la quieres tomar bien. Si haces un churro, pues evidentemente no te sale la tensión, pero no sirve tampoco para nada. Yo decía, pero vamos a ver, si tenemos catalogada a la gente, el control de la tensión tiene que ser de acuerdo a las necesidades individuales de cada persona. No esto de, ahora, esta tarde toda la tarde tomando tensión, me parece absurdo. Y esos son los protocolos estáticos que muchas veces seguimos manteniendo, ¿no? Somos, bueno, animales de repetición. Luego tendríamos, para evitar esa fatiga de alarma, porque la inteligencia artificial filtra, de alguna forma, filtra o nos permite filtrar el ruido, concentrando la atención en esos dispositivos inteligentes. Por ejemplo, el otro día estaba dando una conferencia y decía, hay veces que te lees una historia clínica y parece que estás leyendo un tomo del Señor de los Anillos. Es brutal. Bueno, con la inteligencia artificial te dice dónde tienes que mirar y ¡pum! Ya tienes ahí la solución. No tienes que estar leyéndotelo todo. Solo tienes que preguntarle qué anomalía hay y entonces directamente vas a solucionar o a informarte de qué cosa es lo que te interesa ver y analizarlo de forma adecuada. Por lo tanto, la inteligencia artificial en eso nos va a ayudar muchísimo. Eso significa un tiempo recuperado. Por lo tanto, es un activo clínico. Ese tiempo, ese 40% que le dedicamos a la pantalla, con la inteligencia artificial podemos tener esa descarga administrativa que evita que haya una saturación en cuanto a estar mirando una pantalla durante el 40% de tu jornada laboral. Nos permitiría una reducción de tareas de riesgo manual redundante, unas alertas priorizadas por nivel de riesgo real y más presencia asistencial directa con el paciente, que a la postre es lo que estoy defendiendo. ¿Cuál es la evidencia y la excelencia métrica del cuidado? Mirad, no se puede gestionar lo que no medimos. Igual que no se sabe dónde ir si no sabes dónde estás. Por lo tanto, hay que medirlo. Todo tiene que ser medido. Tenemos un verdadero problema, y antes se lo estaba diciendo a Antonia, le estaba diciendo que estoy preparando una conferencia para Barcelona bastante disruptiva porque me he dedicado a hacer un análisis, ¿no?, de cuál es la realidad y el pragmatismo de nuestra profesión. Entonces, tenemos a veces un verdadero problema con el tema de nuestro lenguaje enfermero. Es algo que ya llevo mucho tiempo recapacitando sobre la necesidad de actualizar este tipo de lenguaje que nosotros tenemos y estas codificaciones que nosotros utilizamos. Lo que sí que es cierto es que si empezamos a utilizar de forma uniforme la inteligencia artificial, vamos a poder evitar cosas como las caídas en planta, porque la IA nos va a hacer un test predictivo. Sabéis que, por ejemplo, para saber si te caes, nosotros antes hacíamos un test que se llamaba test de Tinetti. Hoy en día, con una fotografía y una aplicación, le haces la foto, te dice el nivel de riesgo que tiene la persona de caerse según la postura que adopta al caminar. Por lo tanto, estaríamos ahorrándonos hacer una tabla continua de rellenar X para saber si tiene riesgo de caída o no, o riesgo en la deambulación. Lo que sí que es evidente también es que las infecciones nosocomiales, algo tan frecuente en nuestros hospitales y tan poco recogido, porque alguna vez he intentado hacer un estudio de infecciones nosocomiales y parece que lo ocultan como si fuera un secreto de Estado, cosa que me parece absurda, porque en el momento que tú sabes dónde hay un defecto es donde puedes actuar. Si lo ocultas, seguirás manteniendo el mismo nivel de infección nosocomial. Por lo tanto, no le veo ningún sentido. No quiere decir que seas mejor gestor o peor gestor si hay más infecciones o menos infecciones.
Lo que sí que eres un buen gestor es si lo manifiestas y tomas las medidas adecuadas. Si no lo confiesas, si no lo estudias, pues evidentemente no vas a tomar esos mecanismos de prevención y de control. Y luego lo que os he dicho, más tiempo dedicado al cuidado. Un cuidado directo tras automatizar los registros. Estos indicadores son los estratégicos para la gestión. Los indicadores de efectos adversos, con el impacto de la IA predictiva tendríamos una reducción proactiva de la incidencia mediante alertas tempranas. El beneficio para la enfermera es mayor seguridad jurídica y confianza profesional. Ya sabéis que la seguridad jurídica es fundamental en nuestra profesión. La carga administrativa, pues la automatización de registros de vigilancia y documentación, gracias al impacto de la inteligencia artificial, y luego recuperación del tiempo para el trato humano. Los planes de cuidados, una actualización continua basada en evidencia dinámica. Quiere decir que la precisión clínica y rigor científico de la práctica mejoraría muchísimo y que nosotros podríamos hacer planes de cuidados muchísimo más actualizados gracias a la inteligencia artificial y no serían esos protocolos muchas veces estáticos a los que recurrimos. Esa evidencia científica acumulada confirma que los centros que integran la IA en sus procesos asistenciales mejoran tanto la seguridad del paciente como la satisfacción profesional. El juicio clínico potenciado. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que si nosotros tenemos un juicio clínico, gracias a la inteligencia artificial, este se ve aumentado. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es un oráculo, es un loro que se repite mucho. Se repite con datos. Eso quiere decir que no nos sustituye. Lo que sí que nos va a facilitar es todos los datos que existen. Luego tendremos que contextualizarlos, filtrarlos y decir cuál es ese equilibrio que propongo desde el modelo Human IA. Ese equilibrio entre todos los datos que te facilita y tu criterio profesional para analizarlos y para ponerlos en marcha. El sistema recomienda y la enfermera decide. La tecnología informa y el profesional cuida. Creo que esto es la base del cuidado con inteligencia artificial. Hay un principio que es irrenunciable. La inteligencia artificial en el ámbito clínico no es un sustituto del criterio enfermero, ya os lo he dicho. Es su mejor herramienta de amplificación. Quiere decir que cuando tenga una duda, voy a poder recurrirla. Los que llevamos ya muchísimo tiempo, hemos estado en los albores del inicio del trabajo, del cuidado de la enfermera, me acuerdo que yo llevaba siempre una tabla para calcular gotas, para calcular soluciones, iba anotando, cuando estaba en anestesia, trabajaba en anestesia, iba apuntándome las dosis, el peso, o sea, y todo eso ahora lo tenemos con un teléfono, con una terminal móvil, por lo tanto, tenemos una facilidad, pues sobre todo para no equivocarnos, muy importante. A esto le tendríamos que añadir, evidentemente, la ética digital y el nuevo humanismo. Somos líderes del sector en cuidados y tenemos la responsabilidad de debatir abiertamente sobre el uso responsable de los datos, la preservación del humanismo en entornos altamente tecnificados. Y la tecnología debe estar siempre subordinada a la ética y al bienestar del paciente. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer pensando en ese bienestar, en ese cuidado, en esa continuidad del cuidado de la que estaba hablando anteriormente. ¿Cuáles serían los pilares de la ética sanitaria? Pues en primer lugar, la privacidad y la soberanía del dato. Los datos del paciente son suyos, no son nuestros. Toda implementación de inteligencia artificial debe garantizar su protección, el consentimiento informado y el uso exclusivamente asistencial. No sé si habéis visto, pero últimamente están apareciendo sentencias únicamente por consultar historias clínicas de personas que no te han dado esa autorización. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque, como os digo, la soberanía del dato es de la persona. La transparencia algorítmica. Los profesionales deben poder comprender y auditar, cuestionar y recomendar que los sistemas de IA, esa caja negra, es técnicamente inaceptable. Tenemos que conocer. Nosotros como enfermeros y como enfermeras no sabemos todo, pero para eso están los tecnólogos. Nosotros tenemos que ampararnos en estos profesionales que son los que realmente
dominan, gestionan la IA. Yo sé qué necesito. Ahora, es un tecnólogo el que me tiene que solucionar mi problema. Luego, la equidad del acceso. Hay muchos beneficios de la inteligencia predictiva, pero esto debe alcanzar a todos los pacientes, independientemente del sesgo, ya sea socioeconómico, el territorial, etcétera, etcétera. Tiene que haber una equidad porque la universalidad de la atención y del cuidado se tiene que seguir defendiendo. Y tenemos una cosa muy importante, que es la responsabilidad profesional. La decisión clínica final siempre recae sobre el profesional. Como he dicho antes, la IA informa y el sanitario responde. Esa cadena de responsabilidad no puede romperse. Es más, si te equivocas, no le puedes echar la culpa a la inteligencia artificial. Es una herramienta. Si hubiera una condena, te condenan a ti, no a la inteligencia artificial. Por lo tanto, cualquier resolución, cualquier decisión que tomes, tiene que estar amparada en tu criterio y luego, por supuesto, en todos los datos que tienes a tu disposición. Quiere decir que siempre el responsable último va a ser la enfermera. ¿Qué debate debemos liderar? Hay preguntas que no podemos eludir. ¿Quién es el responsable cuando un algoritmo falla en su predicción? Ya os lo digo, la enfermera. ¿Cómo garantizamos que los sesgos de datos no perpetúen desigualdades? Pues hay inteligencias artificiales que han tenido sesgos y han generado algunos problemas, incluso algún problema de suicidio, porque el sesgo no era el adecuado, por la raza, por el color, por la edad. ¿Qué formación necesitan los profesionales para usar IA con criterio? Ninguna. Ninguna. Es meterse, meterse y meterse. Y luego el criterio lo da tu profesión. La profesionalidad la tiene la enfermera, no la tiene la inteligencia artificial. ¿Y cómo preservamos la relación terapéutica en entornos hipertecnificados? Pues esa relación terapéutica la hacemos con ese control de esa gestión del cuidado que estoy comentando. Hay muchos datos que tampoco nos interesan ni nos deben de interesar. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en lo que realmente genera nuestro trabajo, que es esa continuidad del cuidado. ¿Cuál es nuestra posición como profesionales? Mirad, no podemos permitir que estas preguntas las respondan exclusivamente los ingenieros o los gestores. La voz clínica y ética debe estar en el centro del diseño e implementación de cualquier solución de IA sanitaria. Lo que os he dicho antes, yo necesito una herramienta, ahora os pondré una que he creado exclusivamente para esta conferencia. Yo necesito saber esto y el tecnólogo me tiene que ayudar si yo no lo sé solucionar. Pero gracias a esta tecnología podemos avanzar de una manera, vamos, no tiene techo el avance de esta nueva tecnología. Y estamos en un momento de una vorágine a la que tenemos que unirnos, no podemos quedarnos detrás. Participar activamente en los comités de ética digital es hoy una responsabilidad profesional de primer orden. Por lo tanto, cuando se hable de inteligencia artificial, también nosotros las enfermeras tenemos que estar ahí. No podemos, no, como esto es tecnológico, nosotros no estamos en ese grupo. No, tenemos que estar en ese grupo porque tenemos muchísimo que decir. ¿Qué instituciones hoy lideran el cambio? Que reconocen la excelencia, los centros profesionales que ya han transformado asistencia mediante buenas prácticas contrastadas. Es fundamental para afianzar la confianza colectiva de estas herramientas. Existen hospitales que son centros pioneros de prevención digital, hospitales que ya han integrado sistemas predictivos de caídas, de úlceras por presión, que reducen la incidencia de forma documentada y reproducible. Programas de formación continua de la IA, iniciativas institucionales que capacitan a los equipos de enfermería para interpretar datos clínicos automatizados con criterio de autonomía profesional. Esa formación que diseñamos en un principio cuando generamos el primer Congreso de Inteligencia Artificial y que ya estuvimos comentando. Este tercer congreso que acabamos de realizar en Elche, que ya se ha encargado el Colegio de Alicante por un problema de estructura, hemos mantenido los mismos criterios. El que vino al primer congreso y ha venido al tercer congreso se ha dado cuenta de que ya no tiene nada que ver con lo que hablamos en el primer congreso. Por lo tanto, esta rapidez, esta velocidad en la que la inteligencia artificial se está desarrollando también nos genera un poco de vértigo
con respecto a nuestro trabajo. Si nos dedicamos a probar todo lo que sale, estaríamos el día enganchados al teléfono. Y luego existen comunidades de práctica compartida. Hay redes de conocimiento donde profesionales ya comparten resultados, aprendizajes y estrategias de implementación de ética en la inteligencia artificial. Acaba de salir el nuevo código deontológico y hay un apartado también ya de inteligencia artificial que es conveniente estudiar dentro de lo que es nuestra área de competencia. Mira, la formación es sine qua non. No basta con implementar la tecnología. La adopción de la inteligencia artificial sin formación pues genera resistencia. Cuando empiezas a tener problemas de que no te sale, pues al final te aburres y dices, bueno, esto ya me aburro. No sé si lo habéis visto, el otro día había un meme por ahí por Instagram que me hizo muchísima gracia, me lo guardé porque digo, seguro que lo utilizo, pues que te ves a un tío que le dice, ponme una camisa negra. No, pónmela así y al final te aburres con la inteligencia artificial porque no te está haciendo caso. No es que te estaba haciendo caso o no, es que no le estás preguntando de forma adecuada. Tener en cuenta que el capital humano cualificado es el verdadero habilitador del cambio. ¿Cuáles son las competencias digitales para la profesión enfermera en el siglo XXI? En primer lugar, la interpretación crítica de las alertas y recomendaciones algorítmicas. Luego, una gestión ética y legal de los datos clínicos. Una integración de la evidencia dinámica en la planificación de cuidados. Por lo tanto, cada vez que se publica algo, se tiene que colgar en la red. Porque cuando hay evidencia científica, la IA mejora mucho sus resultados y podemos filtrar ese tipo digamos, de bibliografía que tiene que utilizar cada vez que se utiliza algo. Luego, la comunicación empática en entornos asistenciales tecnificados. Tiene que haber una comunicación más fluida entre los distintos profesionales si queremos alcanzar eso que os he dicho de esa continuidad de los cuidados. El futuro es hoy. La seguridad del paciente y la prevención de eventos adversos siguen siendo los pilares de nuestra calidad asistencial y el cambio hacia una sanidad más eficiente y profundamente humana pasa inevitablemente por abrazar la innovación con estructura académica, con una visión estratégica que nos lo permita. Hay 3 compromisos del renacimiento sanitario. Un compromiso con la seguridad, de forma que implementemos y promovamos de forma activa herramientas de IA predictiva que reduzcan eventos adversos y que eleven los estándares de seguridad clínica en nuestros centros. Un compromiso con la ética, liderar ese debate sobre el uso responsable de los datos, esa transparencia algorítmica y la preservación del humanismo en todos los procesos de digitalización asistencial, analizando si realmente está teniendo sesgos a la hora de que te informe. Tendríamos que valorar si esos sesgos existen y por lo tanto la información es parcialmente incorrecta. Y luego, el compromiso con el cuidado. Es nuestra obligación. Estamos comprometidos con el cuidado. Quiere decir que el tiempo que nos podamos librar gracias a estas automatizaciones la tenemos que dedicar a lo que realmente estamos pregonando, a esa atención directa con los usuarios. Esta sería la hoja de ruta del manifiesto a la acción. Un diagnóstico institucional, evaluar el nivel de madurez digital del centro, identificar las áreas clínicas con mayor potencia de impacto preventivo. Un proyecto piloto, que sería implementar una solución en una zona restrictiva, acotada, para saber y poder valorar. Ya sabéis que, por ejemplo, cada vez que hacemos una valoración, un trabajo científico, tenemos una muestra que tiene que ser superior a N30. Bueno, pues esto es lo mismo. Tendríamos que valorar un proyecto piloto para luego poder extrapolarlo al resto de la población, del centro o lo que sea. Una formación y cultura importante, esa competencia digital en el equipo para construir esa competencia digital con el apoyo clínico y con las herramientas que realmente nos hagan falta. Y hay tantas que hay que saber clasificarlas. ¿Cuáles vamos a utilizar realmente? Y luego, por supuesto, escalado y evidencia. Si el modelo funciona en ese área que hemos determinado, pues luego hay que acelerar el cambio colectivo traspasando esa experiencia al resto de la población. La tecnología, tener claro, no llega para sustituir al profesional, llega para provocar el escenario donde recuperemos nuestro activo más valioso.
el tiempo y la capacidad de cuidar con alma, que al final es lo que realmente nosotros hacemos. El PROM, el desarrollo del ecosistema, el Sentide, la lesión de presiones de úlceras por presión. El objetivo, vamos a crear una aplicación web interactiva de vanguardia para la monitorización predictiva de lesiones de presión. Esto es lo que os he hecho. Lo he hecho con uno de las inteligencias artificiales para orientar el liderazgo enfermero y la excelencia institucional. He generado un prompt. Este sería el prompt que hice para meterlo en Gemini. Lo he creado con Gemini. Ahora estoy utilizando básicamente Gemini porque creo que avanza muchísimo. Hay otra herramienta informática que está mejorando, pero es que me resisto a seguir probando herramientas. Estoy contento con Gemini y de momento voy a seguir con Gemini porque es que si no, acabas probando todo y no. Me he tenido que centrar con eso. Bueno, este es el prompt que diseñé para hacer una herramienta informática para la prevención de las lesiones de piel. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la herramienta. Mirad, he creado una herramienta que conectada a un medidor de presión y a un termómetro de piel y a un aparato que mide la humedad de la persona, iría diciéndonos cuál es el riesgo predictivo de padecer una lesión por presión. Y tendríais que va aumentando el score, a medida que va aumentando, el propio sistema te pasa a riesgo moderado. Va aumentando la presión, por lo tanto el riesgo sigue aumentando porque va a aparecer esa lesión de piel y te va diciendo cómo tienes que cambiar el manejo de la presión, la vigilancia postural, el soporte nutricional y cómo registrar asistencialmente lo que hay. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una persona que estuviera en la UCI. A medida que la presión sigue aumentando porque la persona está encamada, sigue, el score va aumentando. Y esa idea es que la enfermera solo tenga que ver el panel, que vaya leyendo y va diciendo, mira, ahora hay que cambiar esto, hay que vigilar la postura, hay que poner en decúbito lateral. Te lo vaya diciendo la inteligencia artificial. No lo tengas que estar pensando tú. Por lo tanto, esta es una herramienta, esto lo he hecho como con ese prompt que habéis visto. Lo he diseñado para haceros una demostración de qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. Esto un tecnólogo nos tendría que ayudar a compartirlo para tener esos medidores que os estoy contando. Esto sería el alojamiento institucional, dónde iría, cómo se accedería a todas las enfermeras por medio de un QR a esa aplicación para poder tenerla en la mano, cuáles serían los protocolos de sesión clínica según el riesgo que presenta cada persona, porque lo tendríamos cuantificado, y luego esa integración de registros de datos en los sistemas, que para eso tendríamos que tener permiso de los hospitales. Esto sería la vigilancia predictiva. Las enfermeras escanearían el Sentinel y por lo tanto ya tendrían esa aplicación en su tablet, en su teléfono, y podríamos empezar a trabajar pues con esa predicción del riesgo de úlcera por presión. Por lo tanto, ideas clave para que nos llevemos hoy. La humanía no es la deshumanización, es recuperar la esencia del cuidado. La IA predictiva es la nueva vanguardia de la prevención en enfermería. Medir, evidenciar y compartir resultados es una responsabilidad colectiva. Y la ética digital no es opcional, es el núcleo de una inteligencia artificial verdaderamente sanitaria. Los próximos pasos que tendríamos serían identificar un área piloto en vuestro centro, uniros a comunidades de práctica en inteligencia artificial clínica y participar en los comités de ética digital. Todo eso compartiendo la evidencia y el aprendizaje colectivo. Por lo tanto, imprimiendo y mandando a publicar todos los resultados que nosotros tenemos, que con eso es como se enriquece realmente la inteligencia artificial. Ya os he dicho que la inteligencia artificial es un loro que repite lo que hay, lo analiza y lo estructura, pero es eso, es un loro. Por lo tanto, hay que compartir esa evidencia. A mí me gustaría acabar esta conferencia que os acabo de dar, que espero que no os haya aburrido, diciéndoos la importancia que tiene el tener
una meta. Y esa meta para las enfermeras es el cuidado. Creo que ese cuidado tiene que estar generado por esta profesión y en colaboración con otros profesionales y sobre todo con la persona a la que cuidamos. Por lo tanto, yo creo que esto es lo más fundamental de este renacimiento de la humanización. Y muchísimas gracias. Pues muy bien, Juanjo. De aburrirnos, nada. Nos gustaría que siguieras hablándonos y hablándonos y hablándonos porque todo lo explicas con una claridad que, vamos, es entendible. Pero sí que nos crea una duda, nos crea a los profesionales un miedo. Tuve la gran suerte de estar en el tercer congreso de inteligencia artificial en Elche, en el que has hecho referencia. Y mi mente de dinosaurio que llevaba, porque yo era de las que llevaba mi mente diciendo que la IA nos iba a reemplazar, no sabía de qué manera, pero llevaba ese concepto. Salí totalmente, bueno, no me quería levantar del asiento para irme al tren. Con eso te lo Es digo un todo. proceso muy, muy bien. Me pareció súper interesante, donde podemos abrir mente, pero sí que es verdad, Juanjo, que esto que se nos está, que es el presente, que no se nos está viniendo, que es el presente. El profesional no está preparado para esto. Quiero decir, ¿quién forma al personal? O sea, ¿quién crees que debería de formar al personal? Porque una persona puede tener iniciativa, puede ir a 1000 cursos, pero luego llega a su hospital y ¿qué hace? Mira, yo te digo, yo te voy a decir mi propia experiencia personal, ¿no? Ujú. Cuando empecé con esto de la inteligencia artificial, eh, empecé a hacer cursos. Después me matriculé en un máster de inteligencia artificial que terminé por la UCAM, hice el máster. Todo lo que he aprendido ahí se puede resumir en 2 líneas. ¿Sabéis por qué? Porque al final es tu trabajo. Y me he dado cuenta, esta es mi opinión, que sobre la inteligencia artificial lo más importante es saber realizar un buen prompt. Exacto, Si tú haces un buen prompt, tienes mucho ganado. El problema es que muchas veces no sabemos qué preguntar. claro, ya está. Por eso, cuando estamos hablando de asistencia clínica, yo lo que propongo es que la gente analice y que diga, ¿qué necesito yo? O sea, ¿qué necesito yo para estar más tiempo con el usuario? ¿Qué necesito yo? Esta aplicación que os he hecho como ejemplo sobre la prevención de lesiones de piel, esto es lo que yo puedo necesitar cuando tengo una persona encamada durante muchísimo tiempo. Ahora, luego Ujú. tengo que hablar con el tecnólogo y decirle, oye, me tienes que conectar el cojín de presión, tiene que estar aquí el cojín de presión, por lo tanto tengo que tener un cojín de presión, tengo que tener un medidor de humedad. Si todo eso fuéramos capaces de cuantificarlo económicamente, nos daríamos cuenta que lo preventivo realmente es mucho más económico que lo paliativo. Porque ¿qué cuesta un apósito? ¿Qué cuesta en comparación con un colchón de aire, por ejemplo? Una cosa tan simple. ¿Eh? ¿Por qué no tenemos colchones de aire en todos los sitios donde hay personas encamadas de más de una semana de duración? Debíamos tener en Exactamente. todos los sitios colchones de aire. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, mira, yo me acuerdo cuando yo era director de la residencia, yo he sido director de una residencia geriátrica y recuerdo que era pública la residencia, he sido funcionario, y yo recuerdo que no me ponían ninguna traba para los medicamentos, pero me ponían muchísimas trabas, en la administración me refiero, para las ayudas técnicas. Para eso no había dinero, pero sí que había dinero para tirarlo con gente que tomaba 5 y 10 medicamentos diferentes al día, con el coste que eso tiene, un coste paliativo, no preventivo. Entonces, yo que, como os he dicho, siempre he sido un poco oveja negra, siempre pregonizaba pues un cuidado diferente. O sea, yo me negaba a los cambios de pañal a las 3 de la mañana, me negaba, porque me parecía que era romperles el sueño a las personas. Me negaba a que los pasillos tuvieran las luces encendidas. Me negaba
a que hubiera ruidos en la residencia por la noche, me negaba a que los ancianos que fueran al comedor fueran en silla de ruedas, prefería que tardaran más en llegar, pero que andaran ellos. Muy bien. Una serie de cosas que es una visión holística y una visión preventiva y de promoción de la salud, no paliativa. Mientras tengamos mentalidad paliativa, esto va a pasar con todo. O sea, si tú utilizas la inteligencia artificial pues, para tener más tiempo de estar charrando en la Carola o en el servicio, pues flaco favor haces a la inteligencia artificial, al cuidado y sobre todo a la persona que estás atendiendo. La idea es que toda esa burocracia te la quite. Yo tengo esto, mirad, hace ya tiempo que tengo esto, aunque ya ni siquiera hace falta esto. ¿Esto sabéis lo que es? Esto se llama Plounote. Esto es un aparatito que yo lo pongo aquí en la mesa o el teléfono, le doy, me graba la conversación y me hace una transcripción y me dice, me hace un mapa mental y me dice qué es lo que he hablado, con quién lo he hablado, cómo lo he hablado, qué conceptos hemos tenido en esa conversación, si nos hemos comprometido a algo y a quién se le ha encargado ese compromiso. Esto me sirve para hacer las actas. Déjame. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque me ahorro mucho tiempo. Y al secretario de mi organización le organizo todo. Le digo, mira, espera, te paso la transcripción, dale tú la forma de tal. Para esto sirve la inteligencia artificial. Eso es lo que nos tenemos que meter a cabeza. Y luego hay una cosa muy importante, también la conciliación familiar. ¿Cuántas veces estáis haciendo las cuentas que te estáis sumando los tickets del Mercadona, del no sé qué, del no sé cuánto? ¿Sabéis que si le haces una fotografía a las facturas, le dices, organízamelas, dime de qué es de qué, lo hace? ¿Por qué no lo usamos? Exactamente. Ya. Son esas cosas que son pequeñas cosas que no se te ocurren, pero que te están restando calidad de vida, porque te están restando tiempo para otras cosas mucho más interesantes. Entonces, esa es la idea. Humanizar la inteligencia artificial dentro de todo el contexto, no solo el hospitalario, sino también tu conciliación familiar. Creo que es muy importante. Creo que hay que aplicarla a todos los niveles como personas, la verdad. Yo eso lo estoy entendiendo, pero es verdad que todas estas cosas que estás diciendo cuestan entenderlas desde el punto de vista de los cuidados. Si no tienes una dirección que también está apoyando esta inteligencia artificial, porque claro, tú puedes ir con todas las ideas, con todas tus ideas, ser la oveja negra de decir esto no, ¿por qué no? Pero, y si el de arriba la inteligencia artificial no la apoya, el profesional que tiene que hacer. Sí, he visto que aquí hay algunas Sí, hay personas. unas preguntas, sí. Decía Carlos Eduardo, un saludo, que no te veo, pero un saludo. que Eduardo. si al llegar la inteligencia artificial va a generar una alta dependencia, anulando el pensamiento, la capacidad y la decisión profesional. Esa duda siempre la ha tenido Carlos. Bueno, pues imagínate, eso es como si, porque eres aficionado a un equipo de fútbol, dejas de tener criterio y crees que solo lo tuyo es bueno. No quiere decir ni más ni menos que la inteligencia artificial te tiene que servir para mejorar tus decisiones. Si consideras que la inteligencia artificial se equivoca, mirad, yo el otro día le hice una consulta importante, además una consulta eh, académica, una consulta muy técnica, y me dio un susto porque yo tenía un criterio, me dio un susto brutal porque me contestó lo que yo no quería que me contestara. Y me asusté, dije, caramba, pues vaya lío. Total, que con esa misma respuesta se la pasé a un catedrático que tenemos contratado nosotros, un catedrático de Derecho. Le dije, mira, me ha dicho esto la inteligencia artificial, me ha dejado muy preocupado. Y me contestó un correo y me dijo, Juanjo, la inteligencia artificial también se equivoca. Mira, la respuesta es esta. Y me dio una respuesta que yo la cogí esa respuesta y en el hilo de la inteligencia artificial se lo pasé y dije, oye, me has dicho todo esto, pero el catedrático en Derecho me ha dicho esto. ¿Sabéis lo que me respondió la inteligencia artificial?
que si la tengo delante le meto un galletón. Me dijo, ay, tiene razón, no había previsto y se había equivocado. Claro, claro. ¿Sabéis? O sea, y luego te dice, sí, esto, ¿viste el logo que había en la... lo pusieron, lo capturé en el Congreso, el de la seta, pues le pregunta a la inteligencia artificial, ¿esta seta es venenosa? Hace una foto, dice, no, no es venenosa, no sé qué. Y luego te ves la siguiente viñeta que está enterrado y está la inteligencia artificial y dice, tenía razón, era venenosa, ¿quieres que sigamos investigando sobre esto? Pues ojito con la inteligencia artificial. Es que no hay que olvidar que también la inteligencia artificial pues tiene errores y tiene... ¿Cómo se llamaba lo que tenía? Que no me sale la palabra, Juanjo. Riesgos. Sí, pero había otra palabra que está muy de moda. Bueno, pues evidentemente tiene sesgo que hay que, como humanos, y como hay que revisarlo, o sea, que todo lo que sale en inteligencia artificial no se queda ahí, para que, bueno, hay que revisarlos, o sea, hay que tratarlos y gestionarlos. Eduardo Perseyer, que siempre ha sido el que estoy usurpando un poco su puesto, pues nos dice que muy buenas tardes te da y que excelencia con conferencia. Creo que has dejado muy claro que para los profesionales sanitarios es genial la tecnología. Supone un tratamiento, una transformación profunda en el día a día, pero vamos a recordar pero vamos a recordar qué supone el uso de la inteligencia artificial en a los profesionales de enfermería. Yo Sí, creo que en todo lo que has dicho se sí, encierra todo, ¿no? sí, supone pues un avance, evidentemente. O sea que eh, Yo creo que sí. La verdad es que la inteligencia artificial lo viene a cambiar todo, pero lo que tú has dicho, el criterio humano, lo que nosotros metamos, el PRON, los conocimientos que nosotros metamos son muy importantes para que luego la respuesta las salidas técnicas aquí José y Carmelo los dice, cuidados. esas predicciones precisas, una manta medidora de presiones, varios termómetros, varios sensores de humedad y además de un módem que lleve los datos al ordenador. Hoy en día, como se hace todo por Bluetooth, todo eso quedaría reflejado en la aplicación que he dicho. O sea, o por Wi-Fi, pero claro, por Wi-Fi, Bluetooth. Pero lo que os he dicho, haría falta un tecnólogo para que esto lo pusiera en funcionamiento. Validar la herramienta, siempre tenemos que validar la herramienta y de alguna forma supervisar que lo que yo le he pedido a la IA lo esté midiendo de forma adecuada. Entonces, todo requiere una supervisión humana. Sí, Eduardo dice que es el comentario que ha hecho es un recordatorio para que no en el olvido insistamos en que tenemos que seguir con la IA en nuestros cuidados y en nuestro día a día. Eh, Juanjo, para los profesionales que nos están escuchando y que sientan cierta resistencia o vértigo hacia la tecnología, que todavía somos muchos, yo me incluyo, aunque me voy picando poco a poco a hacer cursos y cursos y cursos, y cada más cursos más me pico, eso es verdad. ¿Por dónde recomendarías empezar a formarse para perder ese miedo que tenemos? Por lo más básico. Mirad, yo actualmente me he quitado. Ahora estoy leyendo y parece ser que Claude es una inteligencia artificial que está sacándole ventaja a Gemini y a ChatGPT. Sí, Yo eso dicen. he dicho, yo estoy utilizando Gemini y es que no quiero cambiar, porque podría utilizar todas las que hay. He estado utilizando ChatGPT, Mistral, he estado utilizando muchas y al final me he aburrido de estar probando porque miras y dices, he perdido muchísimo tiempo. Mira, te recuerdo un libro de alguien tuyo que yo lo tengo aquí, donde dices todas las aplicaciones. A mí me ha ayudado mucho porque dependiendo de lo que quería buscar, sin saber nada de ella, me has orientado mucho. Por eso te doy las gracias. Y os lo recomiendo
nada más que de consulta. Ese ya está desfasado, pero, Está desfasado, pero pero las herramientas siguen siendo las mismas. exactamente, pero lo que Se lo pueden descargar de forma gratuita en el portal Cecova. Entráis en el portal Cecova, ¿eh? pues mira, Buscáis por pues fenomenal. Cecova, publicaciones y libros de IA, o sea, y ahí está. En publicaciones lo tenéis, lo Pues ponéis. es un libro que para empezar Es a más, conocer, porque tenemos un bombardeo de aplicaciones que no sabemos, como tú bien dices, cuál sí, coger, dónde ir y que muchas de esas que pone ahí, muchas aplicaciones que se han hecho específicas de alguna materia, ahora ya básicamente estas más potentes ya las tienen todas integradas. Por ejemplo, ahora para hacer un vídeo, para hacer una imagen. El otro día hice un vídeo muy gracioso para esta conferencia que os digo de que voy a dar en Barcelona. Hice un vídeo con el Gollum del Señor de los Anillos. Hice un vídeo que el Señor de los Anillos es el anillo, pone mi tesoro, y entonces en el anillo he puesto Nanda, mi tesoro, ¿sabéis? Y he hecho una parodia, ¿no? Y he hecho el vídeo con Gemini. Antes se utilizaba Grok, por ejemplo, para hacer los vídeos o otras herramientas. Ahora ya me he centrado en esto y básicamente utilizo una sola herramienta. Luego para las presentaciones, aunque no me gusta, pero sí que me gusta cómo resume y cómo redefine y cómo me mantiene el hilo de una conferencia. Una vez yo he escrito el texto o he generado un texto, me gusta mucho Gamma. Gamma también la pago y la tengo, la utilizo. Gamma creo que es también una herramienta que se ha actualizado muchísimo y que te facilita muchísimo también el trabajo. Es gratuita también, o sea que se sí, puede. la verdad es que aquí como empieces a pagar, te arruinas, ¿eh? Sí, sí, por eso pagas dos, yo pago dos, pago tres máximo, pero el resto, Es una constante, la verdad. Ya un poco para ir terminando, yo me quedaría preguntándote cosas, Juan José, toda la tarde, ¿verdad? Voy a abusar un poco de ti, pero no sé, eh, mirando a un futuro a corto plazo, cómo te imaginas que cambiará la relación enfermera-paciente pues, de aquí hasta que el próximo año nosotros celebremos el simposio de la inteligencia artificial, que este año no lo hemos celebrado porque nos veíamos que estábamos cortos en este tema y queríamos dar a los asistentes pues, la mayor información que pudieran obtener? ¿Cómo te lo pues, imaginas? pues mira, aquí hay una realidad. La realidad es la siguiente. Nosotros tenemos un déficit importante de la ratio enfermera. Eso es una realidad con la que vivimos desde hace muchísimos años. El problema de las administraciones es que el dinero se les va como la arena se va entre los dedos. Eh, Tal y como va la velocidad de la creación de aplicaciones, el sistema es incapaz de absorber todo lo que sale. Porque tú haces una aplicación hoy y os aseguro que el mes que viene está desfasada. O sea, esa es una realidad que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que al final tendremos unos mínimos que sí que se aplicarán. A mí una de las cosas que más me interesaría que se aplicara por rentabilidad de tiempo es la transcripción automática. Es tú estar hablándole, entrar a una habitación y hacer un análisis visual de cuál es la realidad de la persona y que se te grabe Eso automáticamente, ahorraría tiempo. eso sería uno de los avances importantes. Ya no te estoy diciendo con estas aplicaciones que os he puesto, un ejemplo, etcétera, etcétera, que tienen otra serie de implicaciones como mucho más complejas, ¿no? Porque tienes que comprar otro apartaje y tal. Pero sí que, por ejemplo, la transcripción me gustaría muchísimo que fuera una realidad. Que automáticamente la inteligencia artificial pudiera detectar en base a esos indicadores de salud que tienen actualmente las aplicaciones, que fueran generando avisos. Me consta que hay hospitales donde ya hay sistemas de detección preventiva de Sí. anomalías cardíacas, de patología, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas se irá aplicando muy lentamente. Nosotros vamos a ver más la velocidad de la creación de nuevas herramientas
pero mucho menos esa velocidad en la aplicación en un sistema sanitario como el que tenemos. ¿Sabéis? Esa es la realidad. Sí, la verdad es que en el Gregorio Marañón, justamente en uno de los cursos que he ido yo, contaba una chica que estaban utilizando en uno de los monitores la predicción de si ese paciente, una vez que está anestesiado, el riesgo que tiene de padecer una taquicardia, una bradicardia, una alteración en el ritmo o cualquier otro efecto adverso que le pudiera originar a nivel sistémico. La verdad es que nos parece súper interesante y bueno, pues ya vamos viendo que hay hospitales que van introduciendo poco a poco y que evidentemente Se está aplicando más, sobre todo en la rama de análisis, ya, por ejemplo, en la electroradiología se está aplicando ya. Casi todos los hospitales que ahora abren ya tienen ese tipo de tecnología que hace comparativas y hace tal. Para enfermería costará un poquito más, porque seguimos teniendo esa mentalidad de que el cuidado y la prevención es una cosa secundaria, cuando debía ser una sí, cosa. exactamente, y la prevención. Es que nos tenemos que meter en la idea en el tiempo que estamos que la prevención, la población de mayores que tenemos es fundamental y eso es lo que menos aporte se hace. La verdad es que pues hay que luchar por eso. Vamos a seguir haciendo cosas para la prevención y la prevención. Y a ver si hacemos herramientas de enfermeras de verdad que podamos cumplir y que podamos llevarlas a cabo y que sea tan fácil como hacerlas y llevarlas a cabo, la verdad. Ojalá. Bueno, pues Juan José, un placer de verdad hablar contigo. Nos ha encantado. Y no hay más preguntas por parte del chat, la verdad, acerca de eso. Eh, y bueno, pues nos dan las gracias. Pero Y, y bueno, que te seguimos esperando para que nos sigas hablando de todo esto, que tú eres un crack en esto, bueno, en muchas cosas, pero en esto mucho más, y que te lo agradecemos enormemente. bueno, Así que gracias a vosotros. muchísimas gracias por esta webinar que hemos aprendido y nos hemos quedado, por lo menos, con menos mente de dinosaurio de la que tenemos. Bueno, Eso es gracias a fundamental. vosotros y ya sabéis que podéis contar conmigo. Muchísimas gracias. Hasta Bueno, luego. pues con esto llegamos ya al final de nuestro quinto encuentro de profesionales con profesionales dedicado a la humanidad, ya nos lo ha explicado Juanjo, el manifiesto del Renacimiento Sanitario. Esperamos sinceramente que esta sesión haya aportado una visión útil, inspiradora y práctica para el papel de la inteligencia artificial que pueda desempeñar en el ámbito sanitario, cómo se integra con la experiencia, el criterio clínico y la dimensión humana, que siempre debe de guiar nuestra labor profesional, eso no lo debemos de dejar a un lado. Y nuestro objetivo ha sido pues, abrir un espacio de reflexión sobre cómo avanzar hacia un modelo de atención más innovador, más eficiente y al mismo tiempo profundamente humano, que la humanidad la tenemos que seguir manteniendo. Agradecemos de corazón tu participación, Juanjo, las preguntas que han hecho, el interés que han puesto los que han participado, que han contribuido a enriquecer este encuentro, su compromiso con la mejora continua y con cuidados de calidad en los que se le da sentido pues, a estos espacios que empleamos para el aprendizaje y para intercambiar información y aprender. Así que tan solo nos queda invitarles para nuestro próximo 12º simposio y 9º premio de las buenas prácticas en el 2026, que lo celebraremos el 5 de noviembre aquí en Madrid. Y toda la información, las novedades y la actualidad sobre la iniciación de las buenas prácticas, pues las encontraremos en la página web, las bbbpp.es. Y bueno, pues muchas gracias por su participación y hasta muy pronto. ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es siempre adecuada. Es pertinente. Surge de una necesidad muy concreta. Una buena práctica es innovadora. Es valiosa. Aporta valor a eso que habitualmente se debe hacer. Se puede medir, objetivablemente, cualitativa o cuantitativamente.
es replicable. Y una buena práctica, para que lo sea, debe ser susceptible de mejora.